Muy bien, buenas tardes para cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí y acompañarnos. En esta tarde quizás no vamos a estudiar, sino que vamos a analizar. Y es importante que usted pueda poner atención y sobre todo que pueda estar al tanto de lo que vamos a desarrollar en esta tarde. Antes de iniciar, quisiera entregarles a ustedes algo muy importante. Y es que yo tengo acá el veredicto que usted va a dar al final de este seminario. ¿Cuál es el objetivo? Que con la página que yo le voy a dar a continuación, usted pueda ir marcando si lo que vamos a ver, la persona es culpable o inocente. Vamos a ver, quizá analizar ciertos casos con el expediente que analizaremos específicamente a un personaje, Elena G. White. Así que a continuación yo voy a dar a usted la ficha del jurado, en el cual pues, usted tiene tres casillas, son por ahí. Excelente. Muy bien. Por acá. Gracias. Por acá. Muy bien. Usted tiene tres casillas. En esta ficha, en la parte de arriba, ¿verdad? Vemos de qué es la ficha del jurado, porque usted es jurado en este caso. Vamos a analizar el expediente de una persona a la cual pues, se haya acusado de diferentes cosas. Pero nos dice algo muy importante. Léala conmigo. Vota antes de escuchar el veredicto de cada expediente. No hay respuestas incorrectas, solo tu primera impresión. Entonces, a medida que nosotros nos desarrollemos en el seminario, quiero que usted al escuchar el primer caso, no lea, no profundice, sino que tome una decisión final y pueda marcar de una vez culpable o inocente. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? ¿Sí me entendieron? Y en la parte de abajo, pues es opcional, si usted quiere poner su nombre, si no lo hacemos de manera totalmente anónima. ¿Ok? Y también la última sección nos dice cuántas veces cambiaste de opinión al final. Eso será hasta que concluyamos. Muy bien, ¿les parece? Comenzamos. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Les parece? Tenemos una oración. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das. Que en esta tarde podamos comprender que debemos estudiar de manera deliberada y sistemática nuestra Biblia, tu palabra, pero específicamente también estudiar lo que acontece en años anteriores, nuestros pioneros, algunos comentarios, acusaciones, cosas que quizá salgan a la luz y nosotros no comprendemos. Ayúdanos a abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder atesorar lo que veremos en esta tarde. Y así poder nosotros comprender que es importante conocer la historia y sobre todo analizarla desde un punto juvenil. Gracias por tu amor. En tu nombre dejamos este seminario. Amén y amén. Muy bien, queridos compañeros. El título de este seminario, como ustedes pueden ver acá, se titula ¿Profetiza o fraude? Y quiero preguntarles algo muy importante a ustedes. ¿En alguna ocasión ustedes han escuchado alguna acusación, comentario o algo fuera de lugar que hable sobre Elena G. White? ¿Alguien me ha escuchado? ¿Sí? ¿Le gustaría compartir? No vamos a juzgar a nadie, esto es totalmente abierto, no se preocupe. Vamos a ver. Está desactualizado. Desactualizada, ok. ¿Alguien más? Se ha dicho que ella tiene diferentes libros donde ella misma pues, plagió. Ok, el plagio. Muy bien, me parece muy bien. ¿Algún otro más que le gustaría compartir? ¿Qué han escuchado los jóvenes sobre el MTV? ¿Qué han escuchado? O algo que les haya llamado más la atención en todo lo que abarca su ministerio. A ver. Que ella como tuvo un accidente, que tuvo un tema cerebral, quizás muchas de las visiones se relacionan como una consecuencia al accidente que ella tuvo en vez de, digamos, una relación divina. Muy bien, interesante. Y a eso queríamos llegar. Por eso es que en esta oportunidad nosotros vamos a estudiar a Elena G. White de un punto muy diferente. No al cual los teólogos y todas esas personas filósofas, ¿verdad?, argumentan sobre Elena, sino que lo vamos a ver desde un punto juvenil. Y quiero que su opinión sea honesta. Quiero que su comentario sea abierto. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros como jóvenes podamos comprender sobre eso. Muy bien, compañeros. A continuación les presento el caso de una mujer muy interesante.
¿Quiénes han escuchado sobre Margaret Rowan? ¿Nadie ha escuchado sobre ella? ¿No? Ah, pues ustedes solo han basado su estudio en Elena G. White. ¿Por qué? Porque esta persona fue una persona que sobresalió después del periodo de Elena G. White. Y es que es importante conocer su caso. Me gustaría algún voluntario que pueda leer el caso de Margaret Rowan. Vamos a ver. Margaret Matilda Rowan fue una mujer que se convirtió al adventismo alrededor de 1912, después de la muerte de Elena G. White en 1915. Rowan comenzó a afirmar que había recibido visiones y que Dios le había dado el don profético. Llegó incluso a presentarse como una sucesora de Elena G. White y formó un movimiento separado de la Iglesia Adventista. La Iglesia investigó sus afirmaciones y concluyó que sus supuestas revelaciones, no tenían evidencia de inspiración divina. El caso se volvió más grave cuando en 1919 apareció una supuesta carta de Elena G. White que reconocía a Rowan como su sucesora. Posteriormente se descubrió que la carta era falsa y que había sido introducida deliberadamente en los archivos para hacerla parecer auténtica. También surgieron acusaciones relacionadas con el uso fraudulento de recursos económicos. Rowan continuó realizando afirmaciones proféticas y llegó a predecir que la segunda venida de Cristo ocurriría el 6 de febrero de 1925, predicción que no se cumplió. Finalmente, varios de sus antiguos colaboradores denunciaron sus actividades y su movimiento perdió fuerza. Por eso, el caso de Margaret Rowan es considerado un ejemplo de una persona que afirmó tener autoridad profética, pero cuyas afirmaciones estuvieron acompañadas por falsificación de documentos, engaño y problemas financieros. Muchas gracias. ¿Habían escuchado sobre este caso? ¿No? Qué interesante, ¿verdad? Poder verlo de esa manera. Esta persona fue acusada de diversas cosas, pero los principales acusamientos que se le hicieron a Margaret Rowan fueron esos tres: falsas visiones, sin respiración aparente y falsificación de documentos y robo. ¿Por qué sin respiración? ¿Por qué? Porque ella decía de que Dios le hablaba a ella en diferentes ocasiones y que ella, cuando recibía esa inspiración divina, no podía respirar. Y qué interesante. Pero ahora quiero hacerles una pregunta. En el texto que nuestra compañera nos leyó, ¿qué evidencias o acusaciones ustedes encuentran para Margaret Rowan? A ver. El engaño. ¿El engaño? ¿Qué más? Formó un movimiento separado de la iglesia. Ok, se separó de la iglesia adventista. Excelente. ¿Qué más? Las ideas van en contra de, digamos, lo que dejamos seguir. Muy bien, y me gusta eso. Pero ahora yo me pregunto, ¿ustedes le hubieran creído a esta mujer si les hubiera dicho de que Dios le hablaba después de todas esas acusaciones? Es difícil, ¿verdad? Por eso es que ustedes me van a ayudar a catalogarlo. Y en esta tarde empezamos con el primer caso. Y podemos decir que es un fraude comprobado. Muy bien. Atentos a esto. Porque aquí es donde nosotros encontramos la prueba bíblica, no la humana, de cómo nosotros podemos diferenciar a una persona que en verdad ha sido inspirada por Dios y puede ser una profeta en nuestro tiempo con base bíblica. Y los cuatro énfasis principales para nosotros poder decir de manera concreta que es alguien guiado por Dios son estos: predicciones cumplidas, fidelidad a la palabra de Dios, frutos de vida y que vaya conforme a la naturaleza de Cristo. Si la persona la cual se dice de ser que es una profeta de Dios, debe cumplir con estas cuatro cosas. ¿Por qué? Porque tienen una base bíblica y la Biblia lo afirma así. Y si la Biblia lo dice, nosotros lo creemos. Muy bien. Vamos ahora a conocer algo muy interesante. ¿Por qué o cuál es el nombre que se le da a Elena G. White, o el cual ella utiliza en más de sus escritos? Ella se hace llamar la luz Bueno, menor. Muy bien.
Cuando nosotros comprendemos de que Ellen G. White se hacía llamar o ella se ponía por nombre una luz menor, es porque ella guiaba a las personas a algo muy importante, que su orientación fuera siempre la Biblia, porque era la autoridad final. Y vean lo que dice acá, el colportor evangélico. El Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y a las mujeres a la luz mayor. Por eso es que ella se consideraba una brújula, se consideraba una luz menor, que indicaba siempre ser guiados hacia Dios, ser guiados a esa luz mayor. Por eso es importante que nosotros conozcamos el Ellen G. White desde esa perspectiva, porque el Ellen no va sobre la Biblia, el Ellen no va sobre Dios, sino que ella nos hace guiarnos por el buen camino para conocerle a Dios, que Él sea la luz mayor. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Vamos a conocer el primer caso o la primera acusación. ¿Usted ha escuchado a Ellen G. White sobre que ella cometió errores, plagio o algo relacionado? ¿Sí? ¿Quién ha escuchado sobre eso? Vamos a ver. Bueno, según lo que dijo Connie, muchos decían de que todo lo que ella escribía tenía errores gramaticales porque ella no cursó ni siquiera o terminó su primaria, creo que fue. Entonces, eso. Muy bien. Antes de leer, usted la hoja que tiene ahí puede señalar si ella fue culpable o inocente. Y quiero que usted marque el veredicto desde este momento. Márquelo. Sin pensarlo más. De una vez, márquelo. Y a medida que nosotros nos desarrollamos en la explicación, usted va a saber si ella fue culpable o inocente. ¿Listos? Muy bien. La acusación que tenemos a Ellen G. White, querido jurado, es que ella cometió errores gramaticales. Y por eso es que ella es culpable. ¿Por qué? Porque Dios no dicta con errores. Ah, qué interesante, ¿verdad? Muchos de los defectos de Ellen G. White que han sido especialmente estudiados a detalle y con mucha precisión, los historiadores dicen de que ella cometió muchos errores gramaticales y que así también ocurrieron diversas acusaciones a que ella no tenía una inspiración directa con Dios. Por eso es que lo vemos ahí. Porque la verdad es que Dios inspira al profeta y no a las palabras. Eso es importante que usted sepa, porque no solo lo vamos a ver en efectos de la Ellen G. White, sino también en la misma Biblia, de que quizás el profeta escribía a lo que él comprendía, y eso es importante saberlo. Pero en este caso es la inspiración del pensamiento. Y mire la cita que nos dice ahí. Le vamos a pedir a Connie que nos lea la cita de abajo, por favor. Yo no soy una persona de letras, no soy experta en gramática. Utilizo mis propias palabras para escribir las visiones dadas por Dios con sus limitaciones humanas. Ojo a esto. Ella aceptó de que posiblemente se equivocó en alguna ocasión, que no era perfecta, de que si Dios le dio un mensaje para poder llevarlo a la humanidad, posiblemente en el trayecto de que ella escribía y lo relataba, posiblemente iba a cometer errores. Y ahí lo dice, no era experta. Ahí está la defensa de la acusada en esta tarde. Ahora le pregunto, ¿cuál es su veredicto final? ¿Culpable o inocente? Inocente. ¿Inocente? ¿Quién más inocente? A ver, levanten su mano. Sí, culpable. ¿Culpable? Ok. Muy bien. El veredicto usted lo tiene, no lo olvide. Excelente. ¿Le estamos agarrando sintonía a eso? ¿Vamos bien? Muy bien, excelente. Vamos a la siguiente acusación. Siguiente acusación, mis queridos. Sus visiones eran ataques de epilepsia por un golpe en la cabeza. Ah, entonces ella no era una profeta de Dios, porque todo lo que le pasaba era porque ella había tenido un accidente. Y el golpe en la cabeza, a causa de eso, le generaba epilepsia y hacía y decía muchas cosas. Entonces, ¿ella es culpable o inocente? Márquelo. Márquelo. Muy bien, muy bien. Y ojo a esto, porque antes de introducirnos a la explicación de esto, tenemos un veredicto médico, un veredicto médico. Y miren lo que nos dice el análisis del doctor Peterson, quien fue un clínico muy importante en la clínica de Mayo.
Los síntomas descritos no coinciden clínicamente con la epilepsia del lóbulo temporal. Las visiones tenían coherencia, impacto espiritual y una duración que la ciencia médica descarta como ataques epilépticos. ¡Wow! Interesante. Si un médico lo dice es porque es experto en el tema. Entonces, todas las visiones que Elena G. de White tuvo no fueron producto de su epilepsia. No fueron producto de que ella se había golpeado y estaba loca, como muchos dicen, sino que esas visiones eran guiadas por el Espíritu Santo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Culpable o inocente? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente acusación. Y aquí es donde está interesante. Y es donde necesito saber. En más de una ocasión, ustedes han escuchado sobre el plagio por el cual se le acusa a Elena G. de White. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sean sinceros. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Estoy de acuerdo con el plagio. Ajá. Estoy de acuerdo. Sí, ¿están de acuerdo con el plagio que ella cometió, por lo cual se le acusa? En ese tiempo no era tan caliente las personas. Entonces, Ok, vamos a hacer una actividad. Ustedes dos van a hacer la defensa. ¿Ok? Van a defender a Elena G. de White. Y ustedes dos van a ser las que atacan a Elena G. de White. ¿Les parece? Ahí vemos de que hay dos partes muy importantes. La realidad histórica y la realidad legal. Antes de hacer el estudio de eso, quiero pedirles su ayuda. Ustedes, como defensores de Elena G. de White, ¿qué opinan sobre la acusación que le damos a la señorita en esta ocasión? la señora en su tiempo no era tan importante la legalidad de los derechos de autor. Ok, muy bien. ¿Y ustedes cómo acusan a la señorita que estamos estudiando en esta tarde? O sea, si hubiesen sido visiones, no deberían haber necesitado de ver, tener que entrar. Ok, muy bien. No ¿Más? hacer ediciones. ¿No tenés? Ediciones. Ok, de una vez. Muy bien, muy bien. ¿Alguna defensa de su parte? Es una visión que se está hablando de la historia. Está hablando de la historia, ¿ok? ¿Alguna acusación? Pues ella escribía con sus propias palabras y que se suponía que eran ediciones. Ok, muy bien. Muy bien, gracias por su ayuda. La realidad histórica de lo que estaba pasando en ese contexto es que el estudio del doctor Frank Gellman encontró un 30% de paralelismo o paráfrasis, ya que era una práctica literaria estándar en aquellos siglos. No citar cuando la frase resumía muy bien una idea. No se usaba como autoridad. Y es importante lo que nos dijo nuestro compañero. En aquel entonces, a la hora de que usted escribía, no era importante si le daba derechos o no al autor. Por eso es que se le hacen unas fuertes expresiones a Elena. Porque ella quizá quería manejar una idea y su énfasis se iba en esa idea y no le daba los créditos necesarios a la persona de donde lo había tomado. Por eso se le acusaba. Pero en aquel entonces no era algo obligatorio, no era algo legal. Pero veamos la parte legal. El veredicto legal por el abogado Vincent Rabin, especialista en propiedad intelectual, es que tras 300 horas de análisis independiente, llegó a una conclusión absoluta. Y es, simplemente, No hay no caso. hay caso. Entonces, ¿inocente o culpable? ¿Qué significa que se encuentra en el campo? ¿Mm? ¿Qué significa eso? Pues simplemente no hay caso. No podemos nosotros dar un veredicto a esta acusación que se le hace a Elena G. de White por sus plagios. ¿Por qué? Porque en aquel entonces no se usaba el poder citar con autoridad a las personas o libros utilizados. Entonces, por eso no se le podía hacer un análisis porque era un contexto totalmente diferente. ¿Ok? ¿Estamos bien? Vamos a pasar al siguiente. Y aquí vamos a ver un poco más rápido, porque usted ya lo conoce, no vamos a estudiarlo muy a profundidad. Y es, acusación número 4. Enseñó que la puerta de la salvación se cerró definitivamente en 1844. Paso número 1.
tras el gran chasco, Dios lideró a su pueblo paso a paso. No fue un engaño milenario. Fue una transición de comprensión. Dios no entregó toda la teología de golpe, sino que poco a poco, pronto la luz aumentó. Descubrieron que la puerta estaba abierta al ministerio celestial intercesor de Jesús. Ahora, entonces, ¿inocente o culpable? La acusación que se ve en de White es que en ese momento ella enseñaba que la puerta de gracia se había cerrado. ¿En qué año? En 1844. Pero tiempo después se dio a conocer de que el estudio o el énfasis que ella hacía es que quizá el tiempo no había terminado, sino que ellos habían puesto una fecha y ese fue su error. ¿Culpable o inocente? Usted tiene la respuesta. Muy bien. Siguiente acusación. Ella negaba la Trinidad y la preexistencia de Cristo. Los líderes alteraron sus libros. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? ¿En alguna ocasión usted ha escuchado sobre que el Ellen de White no creía en la Trinidad? ¿Sí? ¿Qué opinas, Roca? Sí, es un punto muy controversial, pero pues es muy bueno para estudiar. ¿Verdad? Muy bien. Si ustedes fueran un testigo o una persona muy cercana a Elena G. de White, ¿qué opinarían sobre esto? Referente a lo que ustedes han estudiado, ustedes han compartido como jóvenes. Yo sé que no les voy a pedir a ustedes que me den un análisis teológico porque su énfasis no es estudiar a fondo la eternidad o lo que creía Elena G. de White en aquel entonces, sino que usted como joven, ¿qué podría usted argumentar sobre esto? ¿César? Bueno, en lo personal, yo digo, en ese momento ellos apenas estaban descubriendo ciertas verdades bíblicas. Okay. Entonces, si ella no conocía sobre este principio, pues no hay como juzgarlo. Okay. Pero si sí lo sabía y no lo practicaba, pues ahí sí estaría de preguntarse el por qué Muy y bien. cuestionarlo. Me gusta. ¿Alguien más? ¿Le gustaría compartir? Aparte de sus visiones, creo que también sería como que tomar en cuenta el estudio que ella tenía de la palabra de Dios, de la Biblia, y que tanto ella lo involucraba. Claro. Muy bien, me gusta. Y vean, la realidad es que ella elevó y defendió apasionadamente la naturaleza divina y eterna de Jesús. Y así nos lo dice. ¿Alguien que le gustaría leer esa cita, por favor? Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Entonces, eso nos hace ver a nosotros de que ella tenía una postura. Y como ustedes lo dicen, no es una respuesta incorrecta. Ella quizá tenía poco conocimiento al poder estudiar de manera profunda la Trinidad. O en aquel entonces, su preparación académica no era intelectual, sino que carecía quizá de muchas cosas. Pero a pesar de eso, ella sostenía que Dios siempre era eterno y que su preexistencia también la relataba por sí mismo. Muy bien, pasamos a la siguiente. Y aquí vamos a ir un poquito más rápido. ¿Usted ha escuchado sobre lo que pasó el 11 de septiembre en Estados Unidos? ¿Sí? ¿Qué pasó el 11 de septiembre? Las Torres Gemelas. Ok, muy bien. Pero miren lo que pasa acá. Aquí es un mito muy interesante. Elena G. de White profetizó exactamente el atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre. ¿Qué vio? Vio grandes rascacielos cayendo en Nueva York debido al juicio divino por el orgullo humano. Y es que esto se refiere ¿a qué? A los juicios del tiempo del fin sobre la infraestructura de las grandes ciudades, no a un atentado terrorista, ojo, sino que se basaba en una parte mucho más profunda, a que en muchas ocasiones posiblemente eso iba a pasar en la tierra, pero el objetivo iba a ser para juzgar a las personas en el tiempo final. No estaba ella al tanto de todos los ataques terroristas y no era su énfasis, sino que ella quizá lo utilizó en un tiempo mucho más futuro. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, esto es catalogado como un
Mito. como un mito, porque ella no profetizó de que gente terrorista iba a destruir los grandes rascacielos. Eso, ¿sí me entienden? Sino que ella lo hizo de un ambiente mucho más diferente. Ahora, ¿culpable o inocente? Márquelo. Márquelo, márquelo. Muy bien. Ya vamos terminando, no se preocupe. Ahora vamos a estudiar un caso muy particular. Y es que muchos de los historiadores que se especifican en estudiar el linaje de White relatan algo muy sobresaliente. Y la acusación que tenemos en esta ocasión es que Elena G. de White negó la existencia científica de los dinosaurios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es verdadero o falso? ¿Mm? Vamos a hacer otra pregunta. ¿Quiénes creen que existieron los dinosaurios? Yo creo que no existieron los dinosaurios. Sinceramente. Para mí no existieron esos grandes T-Rex y que para mí no. Quizá animales un poco más grandes, sí. Pero los dinosaurios, para mí no. Entonces, ¿qué nos dice Elena G. de White? Que ella negó la existencia de estos animales. Y vean lo que dice acá. Sus escritos se centran y defienden el relato bíblico de la creación y el diluvio universal. Habló explícitamente de animales gigantescos que padecieron masivamente en las aguas del diluvio. Posiblemente eso pasó. No nos consta a nosotros porque somos postdiluvianos. Pero el Leonardo igual lo dice. Y ojo, sus escritos no se oponen a los registros fósiles verdaderos de dinosaurios, sino a las teorías evolutivas que exigen millones de años. Entonces, ese es el énfasis. No es que la gente igual estaba loca y no creía en los dinosaurios, sino que ella sostenía de que esto no tenía una base sólida porque iba a qué? A las teorías evolutivas. Entonces, sí tiene un ramo coherente, ¿sí o no? Claro que sí, porque ella lo defendía por parte de una creación humana, perdón, por parte de una creación divina, no una teoría de evolución humana. ¿Estamos bien? Marca, culpable o inocente. Y aquí vamos a una de las acusaciones más interesantes. Vamos a pedirle a Carolina si nos podría leer la acusación, por favor. Enseñó doctrinas racistas sobre razas humanas mezcladas con animales. Amalgamación. Muy bien. La verdad histórica bíblica. Ojo a esto. El término amalgamación se usó para describir el cruce entre líneas de animales o el cruce entre grupos humanos. Por ejemplo, la línea de C con la D. Muchas personas dicen de que pese a esta unión fue que se crearon las personas de raza negra. Interesante, ¿verdad? No lo sabía. Apúntale, chavo, apúntale. Excelente. Nunca un híbrido humano-animal. ¿Cuál era su postura? El nombre del negro es escrito en el libro de la vida, junto al nombre del Blanco. todos son uno. En Cristo. Ojo a esto. Ella no era racista. No se le acusaba por ser una persona racista, sino que su énfasis era de que todos somos una intención. Todos somos iguales y todos podemos comprender que Cristo murió por cada uno de nosotros. ¿Culpable o inocente? Excelente. Ya vamos terminando. Y mire esto. Hay un mito muy popular, y no sé si usted lo había escuchado anteriormente, que nos dice de que antes de caer del cielo, Lucifer tenía 4 cuerdas vocales, o cantaba a 4 voces al mismo tiempo. ¿Usted ya lo sabía? ¿Sí? ¿Ya lo habían escuchado? Qué interesante, ¿verdad? Algo muy importante que usted debe conocer. No existe ninguna cita, carta o manuscrito de Elena G. de White que afirme esto. Esto es completamente imaginación humana y jugando a un teléfono descompuesto eclesiástico. Ahora le pregunto, ¿culpable o inocente? Espero que no esté cambiando de opinión a última hora, ¿verdad? Pero sí que pueda contestar. Muy bien, mis queridos.
Hemos llegado ya a la conclusión de este interesante seminario. Y es importante que usted mantenga su postura. Yo sé que en los diferentes expedientes, casos que hemos visto, usted tiene diferentes puntos de vista. Pero ahora quiero hacerle una invitación especial a que nosotros comprendamos de que Elena G. de White fue una humana como usted. Cometió errores, muchas veces se equivocó y tenía una postura diferente a otras personas. Pero sí fue inspirada por Dios y dejó que Dios guiara su vida. Por eso te invito a que no acuses definitivamente de Elena G. de White, porque cometió errores, claro que sí, pero dejó que su vida fuera un testimonio vivo de lo que puede hacer Cristo en nuestra vida. Así que si tú comprendes de que ella fue humana y pudo equivocarse, nosotros podemos ser usados por Cristo para poder proclamar la mensaje. El ministerio de Elena G. de White fue probado por el fuego. Pasó por diferentes pruebas, cometió muchos errores, pero a pesar de eso, escribió miles de páginas, más de 70 años de servicio interrumpido. Un único y persistente propósito, el cual era, ¿qué nos dice ahí? Señalar constantemente a Jesucristo y exaltar la Biblia como la regla final. Este es el verdicto que usted debe tener en esta tarde. Que pueda comprender de que Elena G. de White sí cometió errores, pero a pesar de todo, nos guiaba a poder comprender la Biblia como la luz menor o la regla final. Y antes de pasar a la parte final, quisiera saber si hay alguna pregunta. ¿Algún comentario, alguna aportación que les gustaría a ustedes compartir sobre lo que estudiamos en esta ocasión? Vamos a ver. ¿Tenían alguna pregunta? ¿No? Me provoca. Tal vez es interesante preguntar eso, quizá alguno no sabía acerca de la amalgamación. Ustedes se dieron cuenta de lo que le acusaban a Elena, que era racista, pero fue una cita que fue muy tergiversada por los últimos años. Era una idea predarwiniana que venía acerca de la evolución, pero hay muchas gracias por aclarar la idea, el foco de la cita de Elena. Y además me quitó esa cita luego. ¿Cómo? Además me quitó esa cita luego. Importante, ¿verdad? Ven, interesante. Por eso es muy importante este seminario. No crean que para perder su tiempo, sino que esto, en verdad, puede ayudarnos a nosotros a comprender el mensaje de White desde un punto muy diferente. Bueno, como no hay preguntas, yo sí tengo unas preguntas para ustedes. Y aquí, el micrófono es suyo. Hable completamente sin filtros. No vamos a juzgar a nadie, pero quiero que usted me responda de manera personal alguna de las tres preguntas. Yo voy a leerlas y si a usted le interesa responder, puede hacerlo. ¿Ok? Número 1. ¿Cuál de estos mitos documentados te sorprendió más en esta ocasión? La de los dinosaurios. La de los dinosaurios. La Ok. Trinidad. La Trinidad. Excelente. ¿Cuál? Racismo. Ah, ok. Muy bien. ¿Qué obstáculo mental te impedía o te impide leer sus libros? Hay algunos que no querés leer, bueno. Las creencias de amor, porque si usted piensa que hay una web que está presionando y usted la lengua es el propósito, no va a leer, no va a querer aceptar nunca eso. Ok. Es lamentable que a la gente la ponga en ese pedestal, como ya nunca se puso ahí. Muy Una bien. vez usted lo lee con este propósito, ahora se olvidó todo. Muy bien, me gusta. Muchas gracias. Y por último, ¿qué otra leyenda, mito o acusación usted ha escuchado y le gustaría poder verificar, poder estudiar más a profundidad? Vamos a ver. ¿Algo que usted haya escuchado? ¿No? ¿O cuál de los que usted escuchó ahorita le gustaría profundizar más? Las torres gemelas. ¿Las? Torres gemelas. Ok. Muy bien. La Trinidad. La Trinidad y los dinosaurios. Muy bien. Muy bien, compañeros. Les agradezco mucho por el tiempo y sobre todo por la importancia de este seminario, ya que a pesar de todo, nosotros somos simples seres humanos en un proceso de estudio y de comprensión. Y analizarlo desde una perspectiva juvenil nos hace entender de que no somos perfectos, pero que si nos dejamos moldear por Cristo, nuestra vida será un testimonio vivo. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Dios les bendiga. Amén. Amén.